Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro, desde el cementerio donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios, te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiera en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta hoy el evangelista San Marcos en el capítulo 5, un relato largo, complejo, extraño si se quiere y cargado de simbolismos. Jesús está en tierra de no creyentes, en tierra de paganos, y enfrenta desde su poder de amor, desde su poder de misericordia, a un hombre que se encuentra literalmente muerto en vida. Así lo atestiguan los numerosos signos que nos relata hoy el evangelista, signos de muerte, al hablarnos del cementerio, del sepulcro, de violencia, de cadenas, de gritos. ¿Acaso no es la realidad de muchos seres humanos que, a pesar de estar llenos de salud y vigor físico, están enfermos en el alma? ¿Acaso no es la angustia silenciosa de millones de personas que experimentan una secreta insatisfacción sobre sus vidas y sobre lo que han alcanzado en ellas? A veces pareciera que el vacío de nuestro corazón no es vacío de cosas materiales, vacío de glorias humanas, sino vacío de Dios y la vida nueva que Él nos quiere comunicar. Descubrimos en este hombre, sin embargo, que Él reconoce la gloria de Dios en Jesús. En efecto, le dice: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? A veces una actitud de rebeldía se refleja también en nuestras palabras, en nuestros comportamientos. No tengo que hacer caso de la ley de Dios. Esas son creaciones, invenciones de los hombres. Solemos decir cuando vivimos cierta etapa en la universidad, cierta época de la vida de agnosticismo o de ateísmo. Es la rebeldía y la cerrazón del corazón humano que se resiste a que Dios obre y actúe en su existencia. Pero Dios, en su misericordia, que no reconoce de límites, es más grande que el mal, que las oscuridades y sobre todo que las cegueras humanas, y actúa liberando a este hombre poseído
pese a sus numerosas resistencias y aún al rechazo de aquellos aldeanos que conocieron la historia y que, lejos de dar gloria a Dios en Jesucristo, piden que se vaya de su tierra. Hoy escuchamos una palabra final cargada de esperanza en este relato evangélico. Cuando el hombre ha sido sanado, pese a 1000 rechazos interiores, pese a las rebeldías de su alma, pese precisamente a su incapacidad para reconocer la luz de Dios en su corazón, a su ceguera, el Señor le dice: vete a tu casa con los tuyos y cuéntale lo que Dios ha hecho contigo por su misericordia. Hoy cada uno de nosotros, con toda seguridad, tiene no solo una, sino muchas historias para contar de cómo Dios ha obrado prodigiosamente en nuestra existencia, cómo nos ha sacado de lodazales, cómo nos ha levantado de momentos de caída, de postración, de los que pensamos nunca jamás nos volveríamos a levantar. Hoy, con libertad interior, pero sobre todo con humildad, la humildad que nos acerca a la verdad sobre el hombre y sobre Dios, reconoce que sin Él, sin Jesucristo, es muy difícil llevar tu vida, que Él te ha sacado de unos atolladeros, de unas cárceles de las que jamás imaginaste que podías salir, que hoy el Señor te ha sanado de heridas profundas en tu alma. Señor, te damos gracias por tu poder y por tu victoria sobre el mal, sobre la oscuridad y el dolor en la vida del hombre. Quizás somos nosotros los que presentamos mayor resistencia, somos el mayor obstáculo a que el Espíritu Santo actúe renovando nuestras vidas. Danos la gracia de bajar la guardia, de no resistirnos a tu amor renovador y de comenzar, como este hombre poseído por un demonio, empezar una nueva vida y narrarla así a los demás, contar las maravillas que Dios ha obrado en nosotros. En una región pagana, los gerasenos, más allá de que el Evangelio es rico en detalles y en descripciones que podrían ser perfectamente utilizables para una película de terror, quedémonos con lo esencial del mensaje que el Evangelio de hoy nos presenta en 3 puntos. El primero, el endemoniado de Gerasa reconoce a Jesús como Hijo del Dios Altísimo. Es una verdadera contradicción o paradoja que mientras muchos hombres que se dicen buenos, justos y piadosos tienen tanta dificultad para reconocer la presencia y la acción del Espíritu de Jesús en sus vidas, en su historia, sea curiosamente un hombre poseído por el mal que le dice precisamente a Jesús: que tienes que ver conmigo, que deseas de mí, sé quién eres, el Hijo del Dios Altísimo. Ojalá nosotros reconociéramos en Jesús, en su persona, en su mensaje, en sus milagros, al Hijo del Dios Altísimo, al que es capaz de renovar y transformar nuestra vida. Pero hay un segundo punto muy interesante, es la liberación del hombre poseído por el mal. Es fundamentalmente un acto de poder de Jesús para que nunca nos desanimemos y comprendamos que si bien existe el mal en la vida de los hombres y del mundo, Jesucristo es infinitamente más poderoso que todas las potestades del mal. Por eso el Evangelio es buena noticia, porque al final tenemos la certeza de que el bien triunfa sobre el mal, la verdad sobre la mentira y la vida sobre la muerte. Pero es sobre todo este acto de liberación del poseso, un acto de misericordia. Vete a casa con los tuyos y anuncia lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. Nos muestra a nosotros que ser exorcizados, ser liberados del mal, es sobre todo un acto de la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces adicciones abiertas al licor, a la droga, al juego,
a la pornografía y adicciones ocultas en el corazón humano nos hacen seres esclavos de nuestros miedos, de nuestros desórdenes, de nuestras pasiones interiores. Hoy digámosle al Señor: ten misericordia de mí y desátame, libérame de estas ataduras que tengo en mi corazón. Como un acto de misericordia, te pido que me exorcices, me libere del mal que gobierna mi vida, por la soberbia, por el egoísmo, por la injusticia, por la mentira sobre la que he construido mi propia existencia. En una tercera y última enseñanza, claramente encontramos en este hombre que estaba endemoniado una auténtica conversión que se manifiesta en dos actitudes concretas. Quiere seguir a Jesús por el camino. Es la pura actitud del discípulo, el seguimiento. Pero la palabra de Jesús, quédate con los tuyos, dice que el hombre, si bien se marchó, empezó a proclamar por la región todas las maravillas que Dios en Jesucristo había hecho en él, y todos quedaban admirados. Bajo cualquier óptica, bien porque hubiera seguido a Jesús, que no lo hizo, bien porque proclame el poder amoroso y transformador de Jesús en su vida, es un hombre nuevo, es un hombre transformado. Cuando veamos una persona que está muy imbuida de oscuridad, que está muy atrapada por el mundo, que está muy enceguecida en su pecado, oremos por ella y, recordando este evangelio, descubramos que el poder de Dios en Jesucristo es infinitamente superior al poder del mal sobre la vida del hombre. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor.
Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre a aquel que no lo merece, a ti que eres recto y noble cuando ves que se te abaja, a ti que te desprecia el mundo porque no sigues las reglas que ha marcado, a ti que te enfrentas con él para así poder salvarlo, a ti que eres calumniado,
que eres torturado y ultrajado por mi causa. A ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Demonio, empezar una nueva vida y narrarla así a los demás, contar las maravillas que Dios ha obrado en nosotros. En una región pagana, los gerasenos, más allá de que el Evangelio es rico en detalles y en descripciones que podrían ser perfectamente utilizables para una película de terror, quedémonos con lo esencial del mensaje que el Evangelio de hoy nos presenta en 3 puntos. El primero, el endemoniado de Gerasa reconoce a Jesús como Hijo del Dios Altísimo. Es una verdadera contradicción o paradoja que mientras muchos hombres que se dicen buenos, justos y piadosos tienen tanta dificultad para reconocer la presencia y la acción del Espíritu de Jesús en sus vidas, en su historia, sea curiosamente un hombre poseído por el mal que le dice precisamente a Jesús: ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Qué deseas de mí? Sé quién eres, el Hijo del Dios Altísimo. Ojalá nosotros reconociéramos en Jesús, en su persona, en su mensaje, en sus milagros, al Hijo del Dios Altísimo, al que es capaz de renovar y transformar nuestra vida. Pero hay un segundo punto muy interesante, es la liberación del hombre poseído por el mal. Es fundamentalmente un acto de poder de Jesús para que nunca nos desanimemos y comprendamos que si bien existe el mal en la vida de los hombres y del mundo, Jesucristo es infinitamente más poderoso que todas las potestades del mal. Por eso el Evangelio es buena noticia, porque al final tenemos la certeza de que el bien triunfa sobre el mal, la verdad sobre la mentira y la vida sobre la muerte. Pero es sobre todo este acto de liberación del poseso, un acto de misericordia. Vete a casa con los tuyos y anuncia lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. Nos muestra a nosotros que ser exorcizados, ser liberados del mal, es sobre todo un acto de la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces adicciones abiertas? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta hoy el evangelista San Marcos en el capítulo 5, un relato largo, complejo, extraño si se quiere y cargado de simbolismos. Jesús está en tierra de no creyentes, en tierra de paganos, y enfrenta desde su poder de amor, desde su poder de misericordia, a un hombre que se encuentra literalmente muerto en vida. Así lo atestiguan los numerosos signos que nos relata hoy el evangelista, signos de muerte, al hablarnos del cementerio, del sepulcro, de violencia, de cadenas, de gritos. ¿Acaso no es la realidad de muchos seres humanos que a pesar de estar llenos de salud y vigor físico, están enfermos en el alma? ¿Acaso no es la angustia silenciosa de millones de personas que experimentan una secreta insatisfacción sobre sus vidas y sobre lo que han alcanzado en ellas? A veces pareciera que el vacío de nuestro corazón
no es vacío de cosas materiales, vacío de glorias humanas, sino vacío de Dios y la vida nueva que Él nos quiere comunicar. Descubrimos en este hombre, sin embargo, que Él reconoce la gloria de Dios en Jesús. En efecto, le dice: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? A veces una actitud de rebeldía se refleja también en nuestras palabras, en nuestros comportamientos. No tengo que hacer caso de la ley de Dios. Esas son creaciones, invenciones de los hombres. Solemos decir cuando vivimos cierta etapa en la universidad, cierta época de la vida de agnosticismo o de ateísmo. Es la rebeldía y la cerrazón del corazón humano que se resiste a que Dios obre y actúe en su existencia. Pero Dios, en su misericordia, que no reconoce de límites, es más grande que el mal. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro, desde el cementerio donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios, te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiera en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Al licor, a la droga, al juego, a la pornografía y adicciones ocultas en el corazón humano nos hacen seres esclavos de nuestros miedos, de nuestros desórdenes, de nuestras pasiones interiores. Hoy digámosle al Señor: ten misericordia de mí y desátame, libérame de estas ataduras que tengo en mi corazón. Como un acto de misericordia, te pido que me exorcices, me libere del mal que gobierna mi vida, por la soberbia, por el egoísmo, por la injusticia, por la mentira sobre la que he construido mi propia existencia. En una tercera y última enseñanza, claramente encontramos en este hombre que estaba endemoniado una auténtica conversión que se manifiesta en dos actitudes concretas. Quiere seguir a Jesús por el camino. Es la pura actitud del discípulo, el seguimiento. Pero la palabra de Jesús, quédate con los tuyos, dice que el hombre, si bien se marchó, empezó a proclamar por la región todas las maravillas que Dios en Jesucristo había hecho en él, y todos quedaban admirados. Bajo cualquier óptica,
bien porque hubiera seguido a Jesús que no lo hizo, bien porque proclame el poder amoroso y transformador de Jesús en su vida, es un hombre nuevo, es un hombre transformado. Cuando veamos una persona que está muy imbuida de oscuridad, que está muy atrapada por el mundo, que está muy enceguecida en su pecado, oremos por ella y recordando este evangelio descubramos que el poder de Dios en Jesucristo es infinitamente superior al poder del mal sobre la vida del hombre. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves mal que las oscuridades y sobre todo que las cegueras humanas, y actúa liberando a este hombre poseído, pese a sus numerosas resistencias y aún al rechazo de aquellos aldeanos que conocieron la historia y que lejos de dar gloria a Dios en Jesucristo, piden que se vaya de su tierra. Hoy escuchamos una palabra final cargada de esperanza en este relato evangélico, cuando el hombre ha sido sanado, pese a 1000 rechazos interiores, pese a las rebeldías de su alma, pese precisamente a su incapacidad para reconocer la luz de Dios en su corazón, a su ceguera, el Señor le dice: vete a tu casa con los tuyos y cuéntale lo que Dios ha hecho contigo por su misericordia. Hoy cada uno de nosotros, con toda seguridad, tiene no solo una, sino muchas historias para contar de cómo Dios ha obrado prodigiosamente en nuestra existencia, cómo nos ha sacado de lodazales, cómo nos ha levantado de momentos de caída, de postración, de los que pensamos nunca jamás nos volveríamos a levantar. Hoy, con libertad interior, pero sobre todo con humildad, la humildad que nos acerca a la verdad sobre el hombre y sobre Dios, reconoce que sin Él, sin Jesucristo, es muy difícil llevar tu vida, que Él te ha sacado de unos atolladeros, de unas cárceles de las que jamás imaginaste que podías salir, que hoy el Señor te ha sanado de heridas profundas en tu alma. Señor, te damos gracias por tu poder y por tu victoria sobre el mal, sobre la oscuridad y el dolor en la vida del hombre. Quizás somos nosotros los que presentamos mayor resistencia, somos el mayor obstáculo a que el Espíritu Santo actúe renovando nuestras vidas. Danos la gracia de bajar la guardia, de no resistirnos a tu amor renovador y de comenzar como este hombre poseído por un